En 1981, una estudiante de instituto desapareció después de asistir a una fiesta. Su vehículo apareció abandonado en un aparcamiento cercano a su casa. El principal sospechoso tenía no solo uno, sino dos testigos como coartada de la noche de la desaparición de la chica. A veces una buena coartada vale más que muchas pruebas circunstanciales. Pero las pruebas forenses son otra cosa. Crímenes imperfectos. Un sábado por la noche de noviembre de 1991, Crystal Faye Todd, de 17 años, se bajó de un coche en el aparcamiento de un centro comercial después de asistir a una fiesta. Como aún le quedaba una hora antes de volver a casa, dijo que iba a tomar algo antes de irse. Fue la última vez que Crystal fue vista con vida. Al ver que era la 1 y que no había llegado a casa, su madre llamó a la policía. Policía del condado de Horry. También llamó al mejor amigo de Crystal, Ken Register, quien dijo que no había visto a Crystal en toda la noche. Después de hablar con Ken Register, llamé a otro amigo mío que se levantó de la cama para acompañarme. Recorrimos todo Conway buscándola y esperando encontrar su coche por alguna parte. A la mañana siguiente apareció el coche en el aparcamiento de un colegio cercano. Su bolso y su chaqueta estaban dentro. No sé por qué, pero tuve el presentimiento de que alguien se había llevado a Crystal. Crystal Faye Todd, de 17 años, estaba en el último curso de instituto y vivía en la pequeña localidad de cultivadores de tabaco de Conway, Carolina del Sur. Yo tenía 39 años cuando ella nació. Para mí fue como un milagro. No me lo podía creer. Me sentía muy orgullosa de ella. El padre de Crystal murió siendo ella muy joven, pero tuvo una infancia feliz. Participaba en las actividades religiosas, cantaba en el coro de la iglesia y soñaba con ir a la universidad. Era muy animada, tenía muy buen carácter, tenía sentido del humor y era muy abierta. Le encantaba salir con sus amigos y pasarlo bien. A las pocas horas de aparecer el coche abandonado de Crystal en el aparcamiento de un instituto, dos cazadores que estaban en un campo lejano observaron un reguero de sangre que llegaba hasta una zanja cercana. Allí vieron el cuerpo de una mujer con múltiples puñaladas y parcialmente desnuda. Era brutal. Es una imagen que se me quedará grabada para siempre. Fue un crimen sexual, no había solamente intención de matar. Hubo gratificación sexual. En el dedo de la víctima había un anillo del instituto con su nombre grabado. Crystal Todd. Ojalá hubiera muerto yo en lugar de ella. Yo ya he vivido mucho tiempo. Ella había vivido muy poco. Los investigadores pensaban que el asesino podía ser alguien de fuera de la zona, pero las pruebas halladas en el escenario del crimen apuntaban a alguien muy cercano. Bueno, para mí ya no hay vida. Simplemente existo. Paso de un día a otro. Ni siquiera me levanto de la cama para afrontar el nuevo día. Es verdaderamente horrible. Y cada vez estoy peor. Los vecinos de Conway, Carolina del Sur, estaban impresionados con el brutal asesinato de Crystal Faye Todd. El médico forense Dr. Jamie Downs realizó la autopsia. Tenía una lesión de defensa en la mano izquierda que al principio nos pareció extraña.
¿Por qué iba a defenderse con la mano izquierda si era diestra? ¿Por qué no usó la mano derecha, que era su fuerte? La respuesta pronto fue descubierta. Una de las puñaladas había penetrado en el lado izquierdo del cerebro, cosa que inmediatamente le paralizó todo el lado derecho. ¿Qué nos dice una herida de defensa? Nos dice que la víctima estaba consciente, que la víctima estaba atada y que la víctima era consciente del peligro. Algunas de las puñaladas no produjeron sangrado, lo cual indicaba que fueron realizadas después de la muerte. La víctima ya estaba muerta. Ya no forcejeaba. Sin embargo, el asesino estaba tan furioso que siguió apuñalándola después de muerta. En total recibió 31 apuñaladas. El término que utilizamos es ensañamiento, que consiste en recrearse en hacer más heridas de las necesarias para matar a alguien. Cuando el Dr. Downs midió las heridas, llegó a la conclusión de que el arma homicida había sido una navaja de 8 centímetros, de las que tienen una hoja con bloqueo. Tenía que haber sido una navaja de hoja con bloqueo para haber llegado a penetrar el cerebro. Los análisis forenses confirmaron que había sido agredida sexualmente, que había sido asesinada a un lado de un camino y arrojada al otro lado. Lo que eso me indicó fue que se había asustado y quiso desentenderse del crimen. Me indicó que probablemente nunca había matado a nadie antes y no tenía experiencia en este tipo de crímenes. En la búsqueda de sospechosos, los investigadores primero examinaron los papeles personales de Crystal. En la tapa de uno de los libros de notas de Crystal había un nombre escrito: Andy Tyndall. Sus amigos dijeron que Crystal había conocido a Tyndall a través de un amigo común. Tyndall era un ladrón convicto de 31 años buscado en Alabama por violación de la condicional. La policía también descubrió que le gustaban las colegialas. No había duda, creíamos haber encontrado a nuestro hombre, encajaba con lo que buscábamos. Los científicos forenses evaluaron los restos de semen encontrados en la vagina de Crystal durante la autopsia y descubrieron que la sangre del asesino era del grupo 0 con un subtipo de sangre muy raro caracterizado por la enzima PGM. Se trata del fosfoglucomutasa. Es una enzima que se encuentra en los fluidos corporales de la gente. Su tipo de sangre, su nivel de secreción y el subtipo PGM le situaban en aproximadamente el 2% de la población. El perfil de ADN del asesino también era extremadamente inusual. Descubrimos que su perfil era sumamente raro y que tan solo se daba en aproximadamente 1 entre 250 millones de blancos y 1 entre 1.500 millones de negros. Sorprendentemente, esta información de los forenses descartaba a su primer sospechoso, Andy Tyndall. Más de 1000 personas asistieron al funeral de Crystal Faith Todd. Los íntimos amigos de Crystal portaron el féretro. Su afligida madre y la policía pidieron a la comunidad que aportaran cualquier información que tuvieran sobre el crimen. En respuesta, un vecino de Conway dijo que él había pasado en su coche por el aparcamiento del instituto la noche en que había desaparecido Crystal y había visto el coche de Crystal y a un hombre y una mujer junto a él. Ahora la policía ya tenía otra pista. A muchos les pareció que el retrato robot de la policía les recordaba a Bonnie, la madre de Crystal, y su pareja. No tengo la más mínima duda de que el hombre del retrato robot era el compañero sentimental de Bonnie Faith Todd. La policía se preguntaba cuánto sabría la madre de Crystal sobre el crimen. Un testigo informó a la policía que la noche en la que Crystal desapareció había visto a 2 personas junto al coche de Crystal en el aparcamiento. Su descripción coincidía con la madre de Crystal y su compañero sentimental. Pero cuando se le siguió preguntando, el testigo dijo que esa noche había estado bebiendo y que a lo mejor había visto a la madre de Crystal el domingo por la mañana, cuando ella y su pareja
encontraron el coche de Crystal. Me pareció espantoso. Con lo que yo quería a mi hija, ¿cómo podían culparme a mí? Descartada Bonnie como sospechosa y Andy Tyndall exonerado por la prueba de ADN, los investigadores se quedaron sin pistas. De modo que la policía encargó que se hiciera un perfil de la personalidad del asesino. Se hace un perfil de personalidad cuando hay un caso sin resolver. Se hace un estudio del crimen y del comportamiento del asesino para llegar a una descripción de sus características. Es una opinión subjetiva. Se definen las características y los rasgos de personalidad del asesino según la edad, la raza, el estado civil, los antecedentes penales, el nivel de estudios y cosas de ese tipo. El perfil indicaba que el asesino de Crystal era un hombre blanco de unos 20 y tantos años, amigo de Crystal y que vivía a unos 5 kilómetros de su casa. El joven estaba furioso y probablemente tenía antecedentes penales. Era de complexión fuerte. Y sobre todo el perfil indicaba que el asesino estaba confiado en que nunca sería considerado como sospechoso. Como el perfil sugería que el asesino era uno de los amigos de Crystal, la policía pidió a sus amigos y conocidos que voluntariamente se prestaran a hacerse una prueba de ADN. A pesar de poner en peligro sus libertades civiles, 52 hombres se sometieron a la prueba. En realidad, no fue algo que saliera de ellos. La policía tenía un montón de nombres e iban llamándoles uno a uno pidiéndoles que se sometieran a la prueba de ADN. Y todos se prestaron a ello voluntariamente. No sé de ninguno que no lo hiciera. Increíblemente, uno de los perfiles de ADN coincidía con el ADN del agresor, el donante número 44. Cuando los investigadores le preguntaron a la madre de Crystal que les nombrase a la persona que menos esperaba que le hiciese daño a su hija, identificó al mismo hombre. Me dijeron, ¿en quién confía usted para salir con su hija a cualquier hora del día o de la noche sin peligro? Y yo contesté, Ken Register. Ken Register y Crystal se conocían desde niños. No tenían una relación amorosa, simplemente eran muy buenos amigos. Hablaban todos los días y fue Ken al que primero llamó la señora Todd pidiendo ayuda en la noche de la desaparición de Crystal. Ken fue uno de los que portaron el féretro. Cuando la policía investigó el pasado de Ken, descubrieron dos cosas preocupantes. Primero, que tenía un carácter explosivo y segundo, que tenía antecedentes penales. Dos meses antes, dos estudiantes universitarios habían acusado a Register de haber explotado cuando le pararon a preguntarle una dirección. Estoy buscando la biblioteca. ¿Podría decirme por dónde se va? ¡Gilipollas! ¡Dios mío! 3 años antes de eso, con tan solo 15 años, Register había sido descubierto haciendo llamadas obscenas a esta mujer y describiendo con todo detalle cómo iba a agredirla y matarla. Me dijo que me rajaría de arriba a abajo y muchos otros detalles gráficos. El crimen que Register describió en esas llamadas era idéntico al asesinato de Crystal Faith Todd. ¿Dónde estabas la noche que murió Crystal? Ken Register se quedó sin habla cuando le dijeron que el ADN de su sangre coincidía con el del asesino de Crystal. Le preguntó a la policía por qué iba a haber accedido a hacerse la prueba si él era el asesino. Cuando la policía registró el coche de Register, no encontraron ninguna prueba que le vinculara al escenario del crimen. Además, Register tenía una coartada. Su novia dijo que aquella noche habían estado juntos en los coches de choque. Y su madre dijo que había vuelto a casa a las 12:20. Es una de las mejores coartadas que se pueden tener. A mí me sorprendió mucho, pero era una prueba muy sólida. Yo sé dónde estaba aquella noche. Estaba aquí en mi casa y sé cuándo llegó él.
Aunque la madre de Ken Register era su principal coartada, más tarde jugaría un papel decisivo en la solución del asesinato de Crystal. El mejor amigo de Crystal Todd era ahora el principal sospechoso de su muerte. Su ADN coincidía con el ADN encontrado en el escenario del crimen. Sin embargo, él insistía en que era inocente y 2 testigos le proporcionaban una coartada: su novia y su madre. Ken acudía con regularidad a casa de Crystal. La señora Todd dijo que ella no sabía nada sobre sus antecedentes. De haber sabido lo del exhibicionismo y lo de las llamadas obscenas, Ken nunca hubiera puesto el pie en mi casa. Yo no lo supe hasta que ya era demasiado tarde. Pero la señora Todd ahora nos revela algo que su hija le había contado que podría ser una pista sobre el móvil. Como 1 semana y media antes de que la mataran, me dijo: mamá, Ken se empeña en salir conmigo. Y yo le dije: claro, será porque le gustas mucho. Sí, me dijo, pero lo único que quiere es sexo. Y yo le dije: pues entonces no salgas con él. Bien, Ken, cuéntamelo todo. Durante el interrogatorio de la policía, Ken Register negó cualquier implicación en el crimen. Pero después de 6 horas de interrogatorio, la policía le dijo que su madre le había enviado un mensaje. Mantén la boca cerrada hasta que te consiga un abogado. Ken, esta es una nota de tu madre. Tu madre dice que nos cuentes exactamente lo que ocurrió, que digas la verdad. Si lo haces, tu madre dice que todo saldrá bien. Y entonces, Ken Register confesó. Fui yo. Dijo que vio a Crystal hacia medianoche en un semáforo cerca del aparcamiento del instituto. Hola, Crystal, ¿qué tal? ¿Nos vamos por ahí? Sí, estupendo. Espera, voy a aparcar. Crystal se subió a su coche y se fueron a un lugar escondido, donde, según Ken, practicaron sexo consentido. Las pruebas forenses demostraron que no había sido en absoluto consentido. Mira, Ken, que quede claro, si me quedo embarazada, diré a todo el mundo que me has violado. No me mires así. Hablo en serio. Register dijo que cuando ella se bajó del coche para vestirse, cogió del coche una navaja de caza y la mató. Después de matarla, siguió abusando sexualmente de ella. Yo no creo que Crystal Todd hiciera nada para provocar su muerte. Su único error fue subirse al coche con él. La fiscalía pensaba que Register limpió su coche poco después del crimen para borrar cualquier posible huella. Las huellas habían sido borradas antes de que supiéramos que él era el sospechoso. En la casa de Register, la policía encontró una caja vacía, la caja de una navaja con hoja de bloqueo. Los científicos forenses establecieron que la navaja desaparecida tendría que ser similar al arma con la que había sido apuñalada Crystal. Antes del juicio, Register se retractó de su confesión, alegando que le habían coaccionado. Dijo que la policía le había mentido sobre el contenido de la nota de su madre. Pero mentir a un sospechoso durante un interrogatorio policial es perfectamente legal. No tengo la menor duda de que el señor Register asesinó brutalmente a Crystal Faith Todd. Y además estoy seguro de que disfrutó haciéndolo. Hubo varias horas no justificadas. Tuvo tiempo de sobra para hacer todo aquello de lo que se le acusó y aún así llegar a casa cuando él dijo. Pero, ¿por qué se prestó Ken Register voluntariamente a hacerse una prueba de ADN si era el asesino? Según fue publicado, cuando la policía le pidió una muestra para hacerle una prueba de ADN, preguntó
que qué era el ADN. Por entonces la prueba de ADN ya llevaba 5 años utilizándose en casos de asesinato. Pero por lo visto Register desconocía lo que era porque nunca había sido utilizada en el estado de Carolina del Sur. Su caso fue el primero. Ken Register fue declarado culpable de homicidio, secuestro y agresión sexual. Fue condenado a cadena perpetua y 35 años. Le declararon culpable. Me alegro de que lo hicieran. Me sentí orgullosa del resultado. Pero yo le habría condenado a la silla eléctrica. Un loco. Un psicópata. No sé qué era lo que le pasaba, pero desde luego, a ese chico le faltaba un tornillo. Ken Register y su familia siguen insistiendo en que es inocente. Pero varias pruebas de ADN posteriores confirmaron el primer resultado. Yo desde luego estaba en casa aquella noche y sé a qué hora llegó. Yo no sé explicar lo del ADN. Ojalá pudiera. Hay tantas cosas en este caso que no se pueden explicar. Basándome en todo lo que sé sobre la violencia de ese asesinato, cuando abandonó el escenario del crimen, tenía que haber estado todo manchado de sangre. Yo creo que su madre le encubrió. Ella tuvo que verle todo cubierto de sangre. Yo sé que él estaba todo cubierto de sangre. Si ella le ayudó a limpiarse, también tiene sangre de Crystal en sus manos. Bonnie Faith Todd visita la tumba de Crystal fielmente y da las gracias a la ciencia por haber descubierto al asesino de Crystal. Te quiero más que a mi propia vida. Sin la prueba de ADN nunca le hubiéramos encontrado, nunca hubiéramos podido detenerle.